A la mujer que recogía colillas en el parque, la invitó a cenar el mismísimo presidente tras leer su poema olvidado. Parte 1. Cuando vieron a esa mujer agachada entre las bancas del parque, muchos fruncieron la cara. Algunos cambiaban de acera. Otros fingían que no la veían. Su chamarra estaba rota en un hombro, el gorro raído, y los guantes que usaba eran de esos baratos, con los dedos descubiertos. En la mano derecha siempre llevaba una bolsa plástica con colillas de cigarro, servilletas arrugadas, y a veces, pequeños papeles con palabras escritas. Se llamaba Elvira. Nadie lo sabía. La llamaban la colillera, la loca del parque, o simplemente, esa señora. Pero Elvira no hablaba. No pedía dinero. No respondía a los insultos. Solo recogía. Lo hacía todos los días, a la misma hora, desde las 6:30 de la mañana hasta que anochecía. Era como si vigilara el parque. Como si cada colilla fuese un secreto que necesitaba limpiar. Lo que nadie sabía es que Elvira escribía. Cada noche, en un cuaderno viejo que llevaba dentro de una bolsa de arroz, anotaba todo lo que escuchaba, lo que imaginaba y lo que recordaba. Poemas. Crónicas. Reflexiones sobre la muerte, la dignidad, la rabia. Pero nunca firmaba. Una de esas tardes, un joven con mochila rota y laptop prestada, Santiago, estudiante de sociología, se sentó en la banca donde ella solía almorzar. Elvira se acercó como siempre, barriendo el piso de colillas. Él notó cómo movía los dedos sobre las frases escritas en una hoja doblada, que sobresalía de su manga. Por curiosidad, Santiago le preguntó: ¿eso es un poema? Ella no respondió. Solo lo miró fijo y dejó caer la hoja sin decir nada. Cuando él la leyó, se le erizó la piel. El poema decía: mi país no tiene bandera. Tiene cenizas que el viento olvida. Yo recojo lo que ustedes tiran, esperando que un día alguien recoja lo que fui. Santiago subió la imagen del poema a su perfil con la frase: encontré esto en una hoja suelta en el parque. No sé quién lo escribió, pero deberían leerlo. A la mañana siguiente, la publicación tenía 18.000 compartidos. En menos de 48 horas, era portada de medios culturales. Cadenas de noticias buscaban al autor. Decían que era un nuevo Benedetti callejero, un Lorca moderno, un Sabines perdido entre las bancas de la ciudad. Elvira no dijo nada. No quería fama. No quería volver. Porque lo que nadie sabía es que Elvira ya había tenido un nombre, una historia, un hijo, y un silencio que le arrancaron la noche en que su voz quiso contar la verdad equivocada, al hombre equivocado. Pero todo cambió la tercera noche. Porque alguien tocó su hombro mientras recogía una colilla al pie de una estatua. Un hombre con traje gris, sin escoltas, sin cámaras, sin palabras. Le entregó un sobre blanco. Solo eso. Adentro, había una invitación escrita a mano, con tinta azul. Elvira. Me conmovió profundamente su poema. Le pido que me acompañe a cenar este viernes, si así lo desea. M. Y al reverso, una dirección presidencial. Y una servilleta doblada, con su poema impreso en el centro. Elvira no se movió. Solo la apretó contra el pecho y miró hacia el cielo. Porque por primera vez, en mucho tiempo, alguien había leído. No solo sus palabras, sino su dolor. Parte 2. Elvira no fue al parque al día siguiente. Ni al siguiente. Nadie la vio durante 3 días. Las bancas, normalmente limpias por su silenciosa rutina, amanecieron cubiertas de colillas, envoltorios y latas vacías. Los mismos vecinos que antes la ignoraban ahora preguntaban por ella.
Santiago, el joven que había subido el poema, se sintió inquieto. La había buscado en el parque por horas, preguntando a los vendedores, a los paseadores de perros, incluso a la policía comunitaria. Nadie sabía nada. Nadie recordaba su nombre. Nadie nunca se lo había preguntado. Hasta que una noche recibió un mensaje directo por Instagram. Era una foto borrosa de una hoja escrita a mano sobre una mesa vieja. La nota decía: "No me busques". Solo tenía una palabra que alguien tenía que leer. No quiero cámaras. No quiero que me devuelvan lo que me quitaron. Solo déjame ir. Y si preguntan, diles que no tengo nada más que decir. Santiago la subió como continuación del primer post. Pero esta vez, añadió algo más. No sé quién es. Pero merecía más. Y si alguien en este país tiene el poder de protegerla, que lo haga ahora. Porque hay silencios que pesan más que cualquier discurso. La publicación fue retomada por actrices, escritores, periodistas, e incluso por la primera dama, quien la compartió sin comentarios. Esa misma tarde, el vocero presidencial ofreció una rueda de prensa sin previo aviso. Solo dijo: la persona detrás de esas palabras ha sido localizada. Está bien. Y si lo permite, pronto escucharán más de ella. Pero por ahora, respetaremos su tiempo, su ritmo y su dolor. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. La cuenta oficial del presidente publicó una foto. Era un elevador. Un antiguo, con espejos opacos y botones dorados. Pegado al espejo había un papel. Era el mismo poema. Solo que abajo, con marcador azul, alguien había escrito a mano: te espero. Esta vez, nadie te va a callar. No llevaba firma. Pero todos sabían quién la había escrito. Y Elvira, también. Esa noche, en un departamento de interés social a las afueras de la ciudad, Elvira se peinó frente a un espejo por primera vez en muchos años. Buscó en una bolsa de tela una blusa que aún conservaba, limpia aunque vieja. Y sacó su cuaderno. El de las páginas manchadas, dobladas, llenas de palabras no dichas. Lo envolvió con una liga y lo metió en una bolsa con cierre. No lo hacía por fama. No lo hacía por justicia. Lo hacía por él. Por su hijo. Por ese niño que le arrebataron cuando denunció al hombre que todos aplaudían. Al que ella había amado. Y que le cerró las puertas, los medios, y la posibilidad de volver a ver a su hijo. Esa noche, Elvira tomó el metro. Y cuando el vagón subterráneo se detuvo en la estación final, un automóvil oscuro ya la esperaba. Un hombre abrió la puerta trasera y la saludó con una sonrisa limpia. No era escolta. Era escritor. Asesor de discursos del presidente. Dijo que no quiere leerlo. Solo escucharlo. Le dijo con calma. Elvira asintió. Respiró profundo. Y dijo por primera vez, en voz alta, sin temblar: entonces, esta vez sí van a oírme. Parte 3. Elvira entró al Palacio Nacional como quien entra a una casa que no cree merecer. No llevaba maquillaje, joyas ni vestido elegante. Solo un cuaderno en la mano y una promesa silenciosa en el pecho: no llorar frente a nadie. Los pasillos eran largos, silenciosos. El eco de sus pasos parecía preguntarle: ¿estás segura? Ella solo pensaba en su hijo. En la última vez que lo vio, dormido, con los cachetes llenos de tierra y crayones. Esa imagen la mantuvo firme. La cena era privada. Sin prensa. Sin fotógrafos. Solo 4 personas en una mesa pequeña, en un salón con una sola luz cálida colgando del techo. El presidente no se levantó. No hizo discursos.
Solo dijo: «Gracias por venir». Elvira no sonrió. Tampoco bajó la mirada. Se sentó. Abrió su cuaderno. Y comenzó a leer. No leyó poemas. Leyó lo que nadie había querido escuchar. La historia de cómo denunció a un subsecretario por abuso, cuando trabajaba como intendente en una secundaria de gobierno. De cómo la trasladaron sin explicación a otra zona. De cómo su expediente desapareció. De cómo perdió la custodia de su hijo, declarada inestable emocionalmente. De cómo el juez era cuñado del acusado. De cómo terminó durmiendo en el metro. Cada palabra era una piedra lanzada contra un muro que llevaba años en pie. Y por primera vez, alguien del otro lado no esquivó. El presidente no dijo nada por largos minutos. Luego pidió el cuaderno. Lo hojeó, leyó en silencio, y lo cerró con respeto. Luego le preguntó: «¿Qué quiere?». Elvira lo pensó. Y respondió sin titubear: «No quiero venganza. Quiero que mi hijo sepa que su madre no se rindió. Quiero verlo. Y si no lo merezco, al menos quiero que él me escuche». Hubo un silencio largo. Y entonces, por primera vez en años, alguien de poder no prometió algo imposible. Solo dijo: «Lo haré posible. Aunque no me lo perdonen». Su voz debe ser escuchada. No solo por él. Por todos. Esa misma noche, Elvira fue trasladada discretamente a un hotel del centro. Con una sola indicación: descansar. Pero ella no pudo dormir. Al día siguiente, la televisión pública abrió el noticiero con una imagen inesperada. Una mujer, sin maquillaje, leyendo en voz alta frente a una sala con funcionarios, activistas y miembros del Poder Judicial. Nadie hablaba. Solo escuchaban. Y ella leía no para ellos, sino para quien aún no estaba ahí, su hijo. Pero cuando terminó de leer, al fondo de la sala, un joven de 17 años, de sudadera negra y mochila al hombro, se levantó de su asiento. Caminó sin decir nada. La miró. Y solo le dijo: «Te reconocí por tu voz». Elvira tembló. Y por primera vez, en muchos años, lo abrazó. Pero no dijo nada. Porque sabía que aún quedaba una última verdad que debía decirse. Y no era sobre ella. Parte 4. El abrazo duró más que cualquier palabra. Más que cualquier disculpa. Más que cualquier poema. Elvira sintió como su hijo, Diego, respiraba hondo. Era la misma respiración que ella recordaba de niño, cuando lloraba dormido sin entender por qué faltaba su madre. Y ahora estaba ahí. En carne y hueso. Con los mismos ojos, pero con la mirada distinta. «¿Leíste lo que escribí?», preguntó ella con voz temblorosa. «No. Pero escuché lo que decías en la televisión. Y supe que eras tú. Nadie más habla así». Esa frase partió a Elvira por dentro. No por el dolor, sino por la certeza. Su voz seguía viva. Su hijo la había escuchado, no con los oídos, con el alma. Después del encuentro, Elvira pensó que el resto sería silencio. Pero se equivocó. En menos de 48 horas, lo que había leído frente al presidente se volvió viral. Alguien lo grabó. La grabación se compartió en miles de grupos de WhatsApp, Facebook, redes comunitarias. No era un video con filtros. No era contenido diseñado para impresionar. Era una mujer de voz sencilla, contando algo que nadie quería escuchar. Y que todos necesitaban. Las redes comenzaron a explotar con mensajes como: «Yo también fui cambiada de escuela por hablar. Mi mamá limpió oficinas toda la vida y también escribía, pero nadie le escuchó.
¿Dónde consigo el cuaderno? Eso no es poesía, eso es verdad pura. Y entre los miles de comentarios, uno destacó. Uno que no venía de un usuario anónimo, sino de una cuenta verificada. @Palabras Vivas Fundación. Un solo mensaje. Elvira, necesitamos hablar contigo. Tu historia no puede quedarse en una sala. Queremos publicarla. Completa. Sin censura. Queremos que sea escuchada por miles de niñas que creen que no valen. ¿Nos das permiso? Elvira no sabía qué responder. Nunca soñó con ser escritora. Nunca quiso ser famosa. Solo quería que su hijo supiera que su madre no se rindió. Diego, al leer el mensaje, le dijo: si ese cuaderno ayudó a que yo volviera, quizá pueda hacer volver a otros. Esa noche, Elvira escribió el poema más corto de su vida. Las palabras que tiran, también pueden levantar. Lo escribió en una hoja suelta, y lo dobló. Lo metió en su chamarra vieja, como hacía con los poemas que escribía antes para sí misma. No sabía que esa hoja terminaría en el bolsillo de alguien que cambiaría su destino de nuevo. Un editor que también había sido criado por una madre invisible. Una mujer que le leía poesía mientras barría. Esa hoja doblada fue lo único que necesitó para tomar la decisión. Y así, sin buscarlo, sin pedirlo, sin pagar nada, Elvira fue publicada. Parte 5. El libro salió sin anuncios. Sin alfombras rojas ni presentaciones en librerías lujosas. Solo una portada sencilla con el título que ella eligió. Lo que se barre también se escribe. Y en la contraportada, una sola línea. Escrito por la mujer que un día recogía colillas, y hoy recoge voces. Lo distribuyeron gratuitamente en bibliotecas comunitarias, escuelas rurales, centros de apoyo para mujeres, cárceles, estaciones del metro. Lo leían en voz alta en plazas, cafés, albergues. Y cada vez que alguien lo leía, alguien más dejaba de sentirse invisible. Pero Elvira no cambió su estilo de vida. No aceptó puestos públicos, ni becas de artistas. Siguió escribiendo en sus libretas. Siguió caminando por el parque, ahora no para recoger colillas, sino para leerles poesía a quienes ya nadie escuchaba, migrantes, indigentes, trabajadores nocturnos. Un día recibió una carta sin remitente. Solo un sobrecolor hueso, con una caligrafía firme. No sé escribir como tú, pero sé escuchar como tú enseñas. Gracias por devolverme a mamá. No quiero que vuelvas a perder tu voz nunca más. Firmado, D. Era su hijo. No necesitaba más. Pero la historia no termina ahí. Un periodista investigó al subsecretario que ella había mencionado en aquel primer texto. Sus palabras no solo habían conmovido, habían abierto un caso olvidado. Y esa investigación desencadenó más denuncias. Más mujeres. Más verdades. Elvira no buscaba justicia. Pero la verdad, cuando se dice con el corazón, abre puertas que ningún poder puede cerrar. La última vez que la vieron, estaba sentada en una banca del parque, rodeada de niños. No tenía libros ni cámaras. Solo una hoja doblada en 4. La desplegó y dijo: hoy les leeré algo que no escribí yo. Lo escribió alguien que creía que no valía nada, y ahora me salvó a mí. Era un poema de una niña de 12 años. Una niña que le escuchó una vez en el noticiero, y desde entonces no dejó de escribir. Esa era la verdadera victoria de Elvira. No que la escucharan, sino que otras voces nacieran del eco de la suya. Porque cuando una mujer invisible alza la voz, el mundo deja de mirar hacia otro lado. Fin.